Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 10 de diciembre del año 2020 y esta es la transmisión número 113 ya, 113 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes del acontecer nacional. En este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos. El bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. El bloque representado por los medios oficiales de comunicación del gobierno federal. Y finalmente el bloque representado por los contenidos alternativos en Internet, a los cuales este espacio pretende sumarse como una alternativa, una propuesta más de consumo, de producción inteligente de contenido para generar juicio crítico sobre los acontecimientos de nuestro país en el México del siglo XXI. Amigas y amigos, como de costumbre, tenemos tres secciones en nuestro programa. La primera, hashtag 3 de 3, en donde damos a conocer tres notas relevantes sobre los acontecimientos de nuestro país en las últimas 24 horas. Por otro lado, el contenido etiquetado con el hashtag pandemia en México y el mundo, donde damos a conocer cifras, datos duros, contantes y sonantes, nada de manipulación mediática sobre la situación de la pandemia en México y el mundo. Y finalmente, el contenido etiquetado con hashtag incógnito, en donde un personaje relevante de nuestro país, un ciudadano como tú y como yo, viene a comentar con nosotros las notas informativas, su perspectiva, su opinión, su punto de vista sobre los acontecimientos recientes de nuestro país y que tocamos aquí en estas secciones de nuestro programa. Desde luego les invitamos a conocer de quién se trata. Quédense para saber de quién se trata, quién es nuestro invitado sorpresa el día de hoy, porque se trata de un personaje sumamente interesante que nos regalará sus puntos de vista por demás relevantes sobre estos y otros temas. Pues bueno, sin más preámbulo, amigas y amigos, comenzamos y de antemano pedimos disculpa por los inconvenientes. Tuvimos una interrupción en la primera intento de transmisión del día de hoy. Esperemos que nos acompañe la suerte y la buena conectividad en el transcurso de esta emisión. Pues bueno, primero tenemos el contenido etiquetado con el hashtag pensiones verdaderas en nuestra sección 3 de 3. Y es que se acaba de anunciar la reforma en el Senado para revisar el asunto de las pensiones, pensiones que como otras prestaciones de carácter social, de carácter laboral, fueron dilapidadas en nuestro país por los gobiernos neoliberales en las últimas décadas. Finalmente damos cuenta de que se está tratando de pagar esta deuda con los trabajadores y trabajadoras mexicanas, garantizando pensiones justas y un manejo adecuado de los fondos de los trabajadores que durante toda su vida cotizan para tener una pensión digna, una pensión que les garantice una vida digna en su edad de retiro. Por otro lado, desde luego tenemos el contenido etiquetado también con otra reforma que se está llevando a cabo. Esta está en curso, desde luego, en el Congreso y que ha anunciado el presidente de la República sobre la revisión del sistema de contratación outsourcing, este sistema que también es altamente lesivo y que fue la bandera de las reformas laborales, de las políticas de trabajo en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto respecto a la situación de contratación de los trabajadores con nulas prestaciones, con absoluta inestabilidad laboral, con incertidumbre. Y bueno, esto también está tratando de resarcirse en el contexto actual. Quédense porque vamos a comentar la información al respecto. Y finalmente, el contenido etiquetado con el hashtag soberanía a la 4T. Y es que en el momento actual se está dando a conocer también una reforma para revisar la situación de los agentes extranjeros en nuestro país, cuáles son sus funciones, cuáles son sus posibilidades de acción y sobre todo que tienen que rendir cuentas si se trata de una agenda bilateral de colaboración entre México y los Estados Unidos para el combate a el crimen organizado, pues tienen que rendir cuentas a nuestro país y desde luego esto implica el ejercicio de la soberanía a la 4T. Quédense con nosotros porque vamos a comentar la información de la mayor relevancia y sin más preámbulo, comenzamos. El primer contenido, amigas y amigos, lo recuperamos del portal de noticias internacional
Sputnik News para América Latina. La nota se titula Reforma a sistema de pensiones de AMLO, a un paso de entrar en vigor. El Senado de México aprobó el decreto por el que se reforma la ley del Seguro Social y la ley de los sistemas de ahorro para el retiro en materia de pensiones. En menos de 10 minutos y sin alguna discusión necesaria, el dictamen fue avalado con 95 votos y ninguno en contra, es decir, hubo el apoyo absoluto a esta iniciativa. Los cambios aprobados fueron remitidos al Ejecutivo Federal para su publicación. La propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador estipula un tope máximo de 0.5 a las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro, las llamadas AFORES, en el país, en nuestro país, en el país latinoamericano, se refieren a este desde la nota en el exterior. Además, se establece un incremento gradual en las aportaciones de los patrones del 5.1 al 13.7%. Los cambios también permitirán que las pensiones pasen de 3.289 mil pesos, de 3.289 pesos mexicanos, alrededor de $165 mensuales, a 4.445 pesos, alrededor de $223. Del mismo modo, implican que las semanas de cotización necesarias para tener derecho a una pensión se reduzcan de 1.250 a 1.000 semanas en promedio de manera gradual. Las reformas al sistema de pensiones y de las AFORES propuestas por el mandatario mexicano fueron avaladas por la Cámara de Diputados el 9 de diciembre, luego de que la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados lograra 441 votos a favor de esta iniciativa. Aunque los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional, el PRI, Acción Nacional y de la Revolución Democrática, el PRD, solicitaron en tribuna que la propuesta para reducir los topes en el cobro de comisiones, en las AFORES se retirara o modificara. La mayoría de los congresistas se impuso al final. Fíjense nada más para quién trabajan los legisladores del PRI, del PAN y del PRD. Se hacen llamar representantes populares y defienden los intereses de las AFORES, de los bancos, de los empresarios y de los financieros que hacen a un auténtico negocio o que hacían un auténtico negocio con los ahorros de toda la vida de los trabajadores y las trabajadoras, los cuales, pues, de los cuales depende la pensión a la que pueden acceder al momento de su retiro. Así de sinvergüenzas, así de ladrones y así de traidores, los legisladores del PRI, del PAN y del PRD, respectivamente. Cabe señalar que la Comisión Federal de Competencia Económica, por supuesto, también había recomendado a los legisladores no aprobar un tope máximo en las comisiones que cobran las AFORES, bajo el argumento de que esa propuesta es inflexible y podría llevar a sus administradores a ampararse e impugnar esta medida. Pero miren nada más qué cinismo, después del auténtico negocio que hacen jineteando literalmente los ahorros de los trabajadores, ahora resulta que hasta buscarían ampararse y hay advertencias al Senado mexicano para que no se haga estas modificaciones a la ley. Pues verdaderamente impresentables estos personajes. De lo que se trata es que el trabajador, que es quien ahorra, quien trabaja toda su vida, pueda hacer uso de sus ahorros al momento de su retiro y no que lo estén jineteando y aprovechando otros auténticos parásitos y sus defensores, como ya estamos dando cuenta en el caso de los opositores de la oposición política en nuestro país, que se han convertido en verdaderos defensores de los intereses más mezquinos en detrimento de los trabajadores y en general del pueblo de México. De esta manera, el presidente de la República celebró la aprobación por parte de las dos cámaras del Congreso de las reformas en materia de pensiones. Desde su perspectiva, los cambios permitirán a los trabajadores que ahorren más y no paguen tanto por el manejo de sus pensiones. Celebró que en la Cámara ayer, el día 9 de diciembre, se haya aprobado la reforma para el manejo de las AFORES. Es un avance, dijo, importante, porque ahora van a recibir los trabajadores más de lo que iban a recibir con la ley vigente. Van a poder jubilarse y van a tener posibilidad, sobre todo los que ganan menos, de contar con un salario, con su salario, 2 salarios o más. Con la ley vigente no iban a obtener ni medio salario mínimo, indicó el mandatario. Asimismo, aplaudió que a pesar de las resistencias de algunos para aprobar los cambios, los legisladores permitieran que los trabajadores paguen de aquí en adelante lo justo por la administración de sus AFORES.
Había oposición también de los conservadores, dijo, que con representantes de los grupos minoritarios, porque ahora ya hay un pago máximo por las comisiones, porque hasta ahora cobraban muchísimo las administradoras, si se compara México con otros países, aseveró el mandatario. El 22 de julio también López Obrador anunció que enviaría a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma de ley del Seguro Social. Esto tiene el propósito de mejorar la calidad de vida de los trabajadores al proponer aumentos en las pensiones a partir de una mayor aportación patronal a las AFORES, así como reducir las condiciones para tener derecho a mejores pensiones. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, hashtag pensiones verdaderas, modificación a las leyes laborales dejadas por las administraciones neoliberales anteriores en nuestro país, y finalmente con esto se busca hacer justicia, devolver los ahorros, los beneficios de los ahorros a quienes lo merecen, a quienes lo generan, que son los trabajadores, incrementar las cuotas patronales y mantener el mismo porcentaje de aportación por parte de las y los trabajadores de nuestro país. Cerramos con esto la primera nota, amigas y amigas, del día de hoy. Amigas y amigos, y bueno, continuamos con el segundo contenido del día de hoy, hashtag outsourcing a revisión. Esta nota la recuperamos del portal de noticias del periódico La Jornada, publicado el día de hoy y firmada por los corresponsales Alma Muñoz y Alonso Urrutia. Acuerdan posponer, dice la nota, debate acerca de la regulación del outsourcing, en lo que se definió como un acto de conciliación. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer un acuerdo con representantes empresariales y dirigentes obreros con el propósito de solicitar al Poder Legislativo que posponga para febrero la discusión sobre la iniciativa de reforma para regular la subcontratación con el fin de enriquecerla, porque no se puede imponer nada, dijo. Agradeció la presencia de representantes de ambos sectores en Palacio Nacional para suscribir el documento de 4 puntos, por el cual se convinieron en resolver el abuso del outsourcing, que la iniciativa privada empiece la regulación de sus plantillas laborales y evite prácticas irregulares como el despido masivo de trabajadores en este mes de diciembre, con la finalidad de no pagar los aguinaldos. Ante la posible comisión de delitos, se acordó también proceder de inmediato administrativa y penalmente en su caso. Ante la envergadura de la reforma y sus impactos operativos, los empresarios solicitaron también ampliar el diálogo y dar inicio a un proceso de consulta sobre el esquema de reparto de utilidades sin ponerlo en riesgo, señalaron. El jefe del Ejecutivo Federal subrayó que los empresarios no están defendiendo a quienes hacen mal uso de la subcontratación, por otro lado, que afecta a los trabajadores y a la hacienda pública. Están, dijo, porque se resuelva este asunto que se fue creando por la práctica ilegal, inmoral, de despedir a trabajadores y no reconocerles sus prestaciones, sobre todo a fin de año. Carlos Aceves, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, resaltó que todo el sector obrero avaló el convenio y, aunque planteó que no hay piedras en el camino para lograr un consenso, pidió a los empresarios anteponer los acuerdos. Carlos Salazar Lomelí, por su parte, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que así como privilegian el diálogo, siempre estaremos en contra de cualquier acción que afecte a los trabajadores. En ese sentido, amigas y amigos, también se señaló, tenemos que celebrar antes de que lleguen los días de Navidad, que podemos estar sentados en una mesa de diálogo junto con representantes obreros y la autoridad, porque estábamos en una situación que aparentaba que iba a dejar al trabajador o al empresario a disgusto con la conclusión. Finalmente afirmó que con la decisión asumida se atenderán mejor las consecuencias de la iniciativa de reforma y habrá tiempo para adaptar a las empresas de una manera adecuada y también a los trabajadores en cuanto al tipo de nóminas que van a buscar. El acuerdo tripartita establece el compromiso de resolver el problema del abuso de la subcontratación de personal, someter a discusión el esquema de reparto de utilidades para definir un sistema justo, equitativo y evitar la discrecionalidad en su pago. Se acordó también presentar la iniciativa que resulte del diálogo como preferente, con la petición de que se apruebe en un plazo no mayor de 30 días. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, llamarán a las empresas que manejan nóminas a que en lo inmediato dejen de
desarrollar prácticas perjudiciales para los trabajadores, como darlos de baja de manera masiva en diciembre. Esta es una práctica sobre la cual se hizo mucho énfasis. El acuerdo fue asignado por 10 líderes obreros encabezados por la CTM y por el sector empresarial, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial, la CONCAMIN, la CONCANACO, Servitur, Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Consejo Mexicano de Negocios, la CANACO, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles y la ANTAD. Por parte del gobierno también firmaron los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, y del Trabajo, Luisa María Alcalde, los directores del IMSS, Zoe Robledo, y del Infonavit, Carlos Martínez, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. Hay acuerdo, pero hay acuerdo bajo la lógica de esta revisión, de la necesaria revisión de este esquema de subcontratación absolutamente lesivo, decíamos, para los trabajadores, para su estabilidad, para sus prestaciones. Ese fue el modelo que impulsaron las administraciones de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto. Ese fue el modelo que impulsaron por designios también del Fondo Monetario Internacional, de la OCDE, del Banco Mundial, y ese es el modelo que se está revisando el día de hoy en este México de la Cuarta Transformación, precisamente para generar condiciones de equidad, para garantizar la justicia y el estado de bienestar a las trabajadoras y trabajadores de nuestro país y desde luego a sus familias. Pues con esto, amigas y amigos, cerramos la segunda nota de nuestra primera sección, hashtag 3 de 3, y vamos con la tercera y última nota de esta primera sección, el contenido etiquetado con el hashtag soberanía a la 4T. Y bueno, esta nota la recuperamos del portal de noticias internacional para América Latina, la Deutsche Welle. La nota está publicada el día de hoy y firmada por la redacción de Medio. Se titula: Senado de México avala reforma que limita presencia de agentes extranjeros. La reforma es un intento del presidente Andrés Manuel López Obrador de reafirmar la soberanía en seguridad ante Estados Unidos, la cual fue aprobada con 71 votos a favor y solo 21 en contra, y desde luego una abstención. El Senado mexicano aprobó este miércoles 9 de diciembre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, con la que limita la presencia de agentes extranjeros, como la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, por sus siglas en inglés. Con 71 votos a favor, 21 en contra y una abstención, los senadores avalaron la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que acotará las operaciones de todos los agentes extranjeros de seguridad, pero con repercusiones particulares para los Estados Unidos. Aunque la iniciativa, la modificación y la reforma que estamos discutiendo, señalaron, no está dirigida a un país o a alguna agencia, el solo hecho de proponerla, no podemos negarlo, ha generado discusiones importantes sobre sus implicaciones en la relación bilateral con Estados Unidos, manifestó el senador Ricardo Monreal. La reforma establece la obligación de los agentes extranjeros de poner en conocimiento de las autoridades mexicanas la información que se alleguen en el ejercicio de sus funciones ante las autoridades correspondientes. También elimina la inmunidad en caso de incurrir en la comisión de delitos o infracciones. Asimismo, define por primera vez qué es un agente extranjero, establece un marco regulatorio y estipula que se debe solicitar autorización para internarse en territorio mexicano. Además, se limita únicamente el desarrollo de las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas. Monreal, líder en el Senado del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional Morena, anunció que en México hay agentes de la DEA, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del Servicio de Alguaciles del FBI, pero se desconoce con precisión su actuar por falta de un marco legal. La presencia de estas y otras agencias en México es conocida y es también importante, pero también es sabido que en muchas ocasiones se ha actuado de manera poco regular y se han extralimitado en sus funciones. Por supuesto, la discusión en el Congreso no se hizo esperar. Los partidos de oposición, sobre todo el PRI y el PAN, señalaron que estos acuerdos para la injerencia o la intromisión de agentes extranjeros en el país corresponden a una agenda de cooperación establecida por los gobiernos anteriores, pero definitivamente la violación de la soberanía nacional no se puede permitir, y ahí está, y así lo dijeron los legisladores de Morena, del Partido del Trabajo,
entre otros, señalaron, ahí está el caso del operativo Rápido y Furioso, un operativo que introdujo de manera ilegal armas a nuestro país. Estas armas fueron a dar al crimen organizado, se descontroló el operativo y lo que se supo ahí es que había operaciones de agentes extranjeros, estadounidenses en este caso, en nuestro país sin mayor regulación, cometiendo delitos y generando mayor situación de violencia, además de atentar clara y flagrantemente contra la soberanía de nuestro país. De esta manera, amigas y amigos, cerramos el contenido y decimos #soberanía a la 4T. Se busca recuperar la rectoría, el control del Estado en materia de seguridad interna, sí a la colaboración bilateral, sí a la colaboración para combatir al crimen organizado, pero no a la subordinación, no al sometimiento y mucho menos no rotundo a la violación de la soberanía de nuestro país. Así con esto cerramos, amigas y amigos, el primer contenido, la primera sección, #3de3. Vamos rápidamente a la segunda sección, #pandemia en México y el mundo. Y aquí tenemos datos importantes relacionados precisamente, por un lado, con la situación de la pandemia en el mundo y en México, pero también la situación que tiene que ver con el inicio de la campaña de vacunación, el inicio de las acciones de vacunación precisamente para garantizar la salud de todas y todos los mexicanos en el contexto de la pandemia. Ya se ha anunciado que van a iniciar estas operaciones de vacunación, esta campaña. Y bueno, lo que tenemos aquí es que la primera jornada, amigas y amigos, de vacunación iniciará a mediados de este mes y se extenderá hasta febrero. Y la logística para la distribución del producto estará a cargo de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el presidente López Obrador afirmó que la vacuna será gratuita y universal y que para la primera etapa de vacunación el Estado mexicano destinará hasta 20,000 millones de pesos. De esta manera, amigas y amigos, los primeros en vacunarse serán los profesionales de la salud, los que se encuentran en primera línea. Ellos serán vacunados en una primera etapa que se desarrollará desde este mes de diciembre hasta inicios de febrero de 2021. En la segunda etapa de febrero-abril serán vacunados los trabajadores de la salud que no están al frente de la respuesta sanitaria, pero que por su trabajo necesitan inmunidad. También se le aplicará en este periodo a personas mayores de 60 años y aquellas con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión u obesidad. La tercera etapa se desarrollará de abril a mayo del próximo año e incluirá a los mayores de 50 años. En la cuarta etapa de vacunación se incluyen a las personas de 40 a 49. Ahí nos tocará a nosotros, amigas y amigos, y quienes recibirán el fármaco entre mayo y junio de 2021. La última etapa iniciará en el mes de junio también de 2021 y estará ocurriendo o transcurriendo hasta el mes de marzo del 2022, donde será vacunada el resto de la población, la totalidad de la población. Así que ya están las vacunas, ya están llegando las vacunas y ya está iniciando desde este mes su aplicación en la lógica, en el orden, en la cronología que hemos realizado y que hemos presentado para ustedes, amigas y amigos. Y bueno, esta nota, dicho sea de paso, la recuperamos del portal de noticias digital del periódico El País, este periódico español para América Latina, en su sección para América Latina en este caso. Y bueno, en la sección también #pandemia en México y el mundo. Tenemos que al momento, amigas y amigos, existen 68,419,222 casos de contagio en el planeta. Existen 44,125,356 fallecidos, recuperados, perdón. 44,125,356 pacientes recuperados, repito, 44,125,356 pacientes recuperados. Tenemos lamentablemente 1,560,736 personas que han perdido la vida trágicamente en esta pandemia. Y bueno, estos datos los recuperamos del portal de noticias rtv.es, este portal español que hace un conteo diario de la situación de la pandemia en el planeta. Y bueno, recuperando los datos del tablero COVID
de el portal del CONACYT, de la UNAM y la Secretaría de Salud. Tenemos al momento, amigas y amigos, 2 estados en rojo, el caso de Baja California Norte y Zacatecas, 3 estados en verde, semáforo verde, el caso de Veracruz, Campeche y Chiapas. Primero Campeche, después Chiapas y ahora se suma Veracruz a los estados que se encuentran en verde. Tenemos 3 en semáforo amarillo, Oaxaca, Tlaxcala y Colima, y 24 estados. Se han incrementado los estados en color naranja, incluida la Ciudad de México, lo cual indica que hay un rebrote en transcurso y por eso, amigas y amigos, tenemos que extremar las medidas de cuidado. Si no tenemos que salir de casa, quedémonos en casa, guardemos la sana distancia, las medidas de higiene. Si tenemos que salir, tenemos que utilizar el cubrebocas, las gafas protectoras y desde luego evitar las situaciones de confinamiento. Es muy importante que apoyemos con este autocuidado y con el cuidado de los otros a los profesionales de la salud, a las autoridades sanitarias, para evitar que haya un rebrote masivo, para evitar la saturación de hospitales y desde luego que lleguemos a buen puerto a las etapas, a los periodos de vacunación que ya están calendarizados y que hemos comentado aquí para todas y todos ustedes. Ya falta menos. Tomemos las medidas correspondientes. Por otro lado, amigas y amigos, el tablero COVID para México nos dice que al momento, desde que inició la pandemia hasta el día de hoy, hay 1.205.229 casos confirmados, lo que representa el 0.9 de la población total en nuestro país, que asciende alrededor de 127 millones. 56.582 son los casos que están activos, lo que equivale al 0.04% del total de la población. 2.695.409 pruebas se han realizado al momento, lo que equivale al 2.1% de la población total. 111.655 defunciones lamentables, lo que equivale al 0.08% de la población. 889.168 pacientes recuperados, equivalente al 0.7% de la población, y 73.7% de porcentaje de efectividad frente a la pandemia, es decir, 7 de cada 10 personas que se enferman de coronavirus se recuperan satisfactoriamente, y esto es gracias precisamente a los profesionales de la salud de nuestro país, las autoridades sanitarias y al esfuerzo de todas y todos los ciudadanos que hemos seguido las medidas indicadas por las autoridades sanitarias y que hemos hecho el esfuerzo de quedarnos en casa en la medida de nuestras posibilidades. De esta manera, todos lo hemos logrado. Pero, amigas y amigos, también hay datos importantes a tomar en cuenta. El total de decesos, de defunciones por el coronavirus, el 18.39% presentaban hipertensión, es decir, 20.533 defunciones del total. Obesidad, 16.46%, es decir, 18.378. Diabetes, 14.36%, es decir, 16.034 personas. Tabaquismo, 7.43%, es decir, 8.296 defunciones por comorbilidad presentando tabaquismo. Esto es que el 56.64% de las muertes en nuestro país, es decir, 63.241 defunciones presentaban comorbilidad, y esto llevó a la complicación de la enfermedad y eventualmente el deceso de los pacientes. 43.33%, es decir, 48.414 personas murieron sin tener una comorbilidad, es decir, que más de la mitad de las muertes en nuestro país están asociadas a problemas crónico-degenerativos. Por eso es muy importante que nosotros también cuidemos nuestra salud, observemos las medidas de higiene, de sana distancia, de autoconfinamiento, evitar las reuniones. En este caso hay que hacer el sacrificio, sobre todo en estas fechas, evitar las reuniones de más de 10 personas, evitar el contacto directo para no llevar la enfermedad o arriesgarnos a contagiarnos. Ya falta menos, amigas y amigos, y con esto cerramos la sección del día de hoy, que tiene que ver precisamente con el hashtag pandemia en México y el mundo, así las cifras. Y ahora sí, amigas y amigos, vamos a nuestra última sección del día de hoy, la sección hashtag
incógnito, en donde tenemos a nuestro invitado sorpresa, para que vean ustedes de quién se trata. Vamos a ver, a agregarlo aquí a la transmisión. Ahora sí, a la 1, a las 2 y a las 3. Muy buenas noches al doctor Martín Castro Guzmán, nuestro invitado sorpresa del día de hoy. Muy buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, Manuel, muchísimas gracias por esta participación en lo que es este programa de Ciberterritorio Informativo. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a usted, doctor. Y bueno, vamos a presentar a nuestro invitado como corresponde, por supuesto. El doctor Martín Castro Guzmán nació en la Ciudad de México en el año 1962. Es licenciado en Trabajo Social, egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de maestría en Trabajo Social de posgrado latinoamericano del posgrado latinoamericano de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es becado por la Dirección General del Personal Académico, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, egresado con mención honorífica con su tesis titulada El proceso de transformación de la política social y su relación con las formas de organización y participación social de los pueblos indígenas del Alto Mezquital en el periodo en 1995-2005. Obtuvo una beca para estudios de doctorado otorgado por el Programa de Mejoramiento para el Profesorado PROMEP de la Secretaría de Educación Pública. En 1992 participó como prestatario en el programa de Servicio Social Multidisciplinario en Comunidades Rurales de Servicio Social de la UNAM, lo que le permitió ser miembro activo en el Departamento de Programas Rurales del Servicio Social Multidisciplinario como jefe de la Unidad de Organización y Desarrollo. Cuenta con definitividad en la asignatura de Práctica Comunitaria como profesor de asignatura B de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM desde el 30 de junio de 2003. Ha impartido las asignaturas de prácticas escolares, análisis de las clases sociales y cambio social, planeación y desarrollo social y bienestar social. En el año 2006 obtuvo el reconocimiento al servicio social doctor Gustavo Vaz Prada por haber asesorado a 12 estudiantes prestatarios de servicio social de la Escuela Nacional de Trabajo Social en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Desde hace 12 años participa como par evaluador y coordinador de equipos de evaluación en el proceso de evaluación de programas de la licenciatura en la Asociación para la Acreditación y Certificación de las Ciencias Sociales de Accesiso de Copáez, en las que destacan las principales universidades públicas del país. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT con nivel 2 y bueno, pues todo un personaje, una trayectoria, un académico. En mayo del 2019 recibió el reconocimiento al mérito universitario como un testimonio de gratitud por la meritoria labor académica realizada durante 25 años en la máxima casa de estudios. Pues toda una trayectoria, toda una vida dedicada a la academia, a la educación, a la investigación, un personaje por demás interesante. Nuestro invitado del día de hoy, el doctor, nuestro amigo, el doctor Martín Castro Guzmán. Pues bueno, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctor, y desde luego, pues vamos a iniciar el diálogo contigo. Desde tu punto de vista, ¿cuáles serían al momento los principales logros, los principales retos de la llamada cuarta transformación en cuanto a la reconstrucción del estado de bienestar? Hemos señalado aquí y en otras emisiones que en los gobiernos anteriores, en los llamados gobiernos neoliberales, vaya que dilapidaron el estado de bienestar, vaya que acabaron con los servicios, las prestaciones sociales, acabaron con recursos para el pueblo de México, acabaron con las garantías para los ciudadanos en materia de acceso a una vida digna, salud, educación, trabajo bien remunerado, etcétera, etcétera. Esto que conocemos como el estado de bienestar. En este sentido, ¿cuáles serían los principales logros, los principales retos que enfrenta la cuarta transformación en cuanto a la reconstrucción de este estado de bienestar en nuestro país?
Bueno, lo que yo considero es que lo que es el Estado neoliberal aún está presente. O sea, aún está presente ese Estado neoliberal, a pesar de que nuestro presidente de la República señala de que lo que es el gobierno, pues bueno, es un gobierno de estado de bienestar, que me parece súper importante porque tiene que ver, pues bueno, con el problema muy fuerte que tenemos en México y que tiene que ver con lo que es la pobreza, ¿no? Pero también no solamente la pobreza, sino lo que es el desarrollo, hacia dónde queremos ir, ¿no? Los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, diseñan, ¿no? Diseñan lo que es esta política, no solamente social, sino lo que es la política económica o lo que es la política pública, ¿no? Para ello, durante todo lo que es el periodo, no solo, bueno, el periodo que tiene que ver desde finales de Miguel de la Madrid hasta lo que es Peña Nieto, entró todo este proceso neoliberal y ellos determinaban el rumbo de lo que es el país en relación a lo que es el desarrollo, ¿no? Pero también igual en atender lo que es la pobreza, ¿no? O paliar lo que es la pobreza. En el caso de la cuarta transformación, uno de los logros fundamentales es atender o responsabilizarse, ¿no? De la gente que vive en situación no solamente de pobreza, ¿no? Sino una pobreza extrema, ¿no? Entonces, el Estado se hace responsable, ¿no? Aplica una serie de programas y de proyectos para poder atender a los más pobres de México, ¿no? Entonces, me parece lo que son los programas o las iniciativas que ha aplicado lo que es el presidente de la República, muy acertadas, ¿no? Muy acertadas. También igual tendríamos que hablar de lo que es este Estado neoliberal, ¿no? Que lo que hizo fue hacer muchas reformas, mucho más durante el periodo de Peña Nieto, porque los anteriores gobiernos sí aplicaron o sí lograron llevar a cabo algunas reformas, pero durante lo que es Peña Nieto fueron alrededor de 13 reformas neoliberales. Dentro de esas 13 reformas neoliberales, una de ellas tenía que ver con lo que es la seguridad social, ¿no? Y la seguridad social pues tiene que ver con el tema de las pensiones sobre todo, ¿no? Actualmente lo que es el gobierno está echando lo que es esas nuevas reformas, ¿no? Para poner en práctica o crear lo que son las condiciones para lo que es la cuarta transformación de México, ¿no? Con una política pública donde el Estado se hace responsable de lo que es el bienestar y la calidad de vida de la población. Combatir lo que es la pobreza, pero también igual generar procesos de desarrollo con esos proyectos macros y que son estratégicos, sobre todo para lo que es la zona del suroeste del país. Así es, los proyectos de infraestructura. Y qué importante esto que comenta usted, doctor, con lo que inicia su intervención. El Estado neoliberal no ha terminado de desaparecer. Y ahí yo siempre digo, hay que darle su crédito al PRI y al PAN. Les llevó 40 años implementar este modelo y 40 años terminar de depredar el país. En ese sentido, 2 años de gobierno, incluso un sexenio entero, no será suficiente para terminar de desmantelar ese Estado, pero sí, como lo ha señalado el presidente de la República, sin duda se buscará sentar las bases precisamente para incentivar el proceso de cambio, de transformación de la vida pública, de la economía, de la política, del desarrollo, del crecimiento con bienestar para nuestro país. Y bueno, ya lo hemos estado viendo incluso ahora en el contexto de la pandemia. A pesar del crack económico mundial, México apunta a ser uno de los países con mejor posibilidad y ritmo de recuperación, esto reconocido por la propia CEPAL. Incluso las calificadoras financieras están señalando esto. Hay indicadores de que se ha conservado y se ha incrementado la inversión extranjera directa, y bueno, estos son elementos que hablan de que esta política de bienestar llamada por los opositores populismo, en contraste con lo que fueron las políticas neoliberales, pues está dando resultados aún en un contexto tan complejo, tan complicado como el de la pandemia. Y bueno, en ese sentido también preguntarle, doctor Castro Guzmán, en materia de justicia laboral, ¿usted qué visión tiene? ¿Existe la justicia laboral en el momento actual en nuestro país, en esta era de la llamada cuarta transformación? ¿Hay justicia laboral? ¿Qué es lo que estamos viviendo en este sentido?
Yo creo que todavía no existe lo que es la justicia laboral, ¿no? Porque todavía tenemos un porcentaje aproximado de más del 40% de la población bajo lo que es la asistencia social y de solamente un 40% de la población con seguridad social, o sea, con IMSS, con ISSSTE, ¿no? Con lo que es el ISFAN para lo que son las Fuerzas Armadas. Entonces, estamos hablando de un 40% de la población con un sistema de seguridad, ¿no? Que es importante para lo que es el desarrollo de los trabajadores. Pero lo que es el grueso de la población, ¿no? Está bajo lo que es el sistema de asistencia social. Y eso, pues bueno, tenemos que revertirlo al final de cuentas, ¿no? Tenemos que garantizar a la población una mayor seguridad, dar certeza en lo que es el empleo, dar certeza a lo que es a su desarrollo, dar certeza a lo que son sus necesidades, ¿no? Sus necesidades, sobre todo las necesidades básicas, ¿no? Que tiene que ver con la alimentación, lo que es la salud, lo que es la educación, lo que es la seguridad en el empleo, ¿no? Lo que son los servicios básicos también, ¿no? Que todos tengan lo que es agua potable dentro de lo que es la vivienda, que todos tengan lo que es luz eléctrica también igual de su vivienda, pero no solamente eso, hoy en día lo que es el internet juega un papel importante, que es otro de los proyectos que también igual maneja lo que es la cuarta transformación, ¿no? De que todo el país, que toda la población pueda tener acceso a lo que es el internet, ¿no? Entonces se convierte en una necesidad más hoy cuando estamos viviendo un mundo que es globalizado, ¿no? Donde la tecnología juega un papel importante, ¿no? Y lo que son estos medios de comunicación masivos, como lo es ya el internet, que le está ganando mucho terreno a lo que son las televisoras, ¿no? Sobre todo aquellas televisoras que en su momento, pues bueno, tenían el control, ¿no? De lo que es la población a través de lo que son sus, pues bueno, sus programas televisivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece súper importante lo que se está haciendo por lo que es la cuarta transformación. Yo hace un ratito señalaba que todavía había presencia de lo que es el Estado neoliberal. Hace unos días el presidente en lo que es la mañanera señalaba que teníamos que asumir con responsabilidad dentro de lo que son las universidades, porque hay rectores o hay autoridades que todavía tienen un pensamiento neoliberal. Pero no solamente son las universidades públicas, sino también igual son las otras instituciones, ¿no? Tanto de salud como de educación, o sea, todo lo que es el sector público, ¿no? Tenemos que cambiar lo que son las mentalidades, cambiar lo que es la ideología neoliberal por una ideología de la cuarta transformación que tiene que ver con lo que es el estado de bienestar, donde nos hacemos responsables, la gente que está al frente de lo que son estas instituciones, nos hacemos responsables, ¿no? De lo que son las necesidades de lo que es la población. Claro que la población también igual se tiene que hacer responsable de lo que son sus propias necesidades y el papel o el apoyo por parte del Estado, pues bueno, es generar lo que son las condiciones para que la gente o la población pueda salir adelante, ¿no? Sobre todo aquellos que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, ¿no? Pero también igual los pobres y la clase media también igual que juega un papel importante, porque no solamente es darle a los más pobres, sino también igual a todo lo que es la población, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estado de bienestar, estamos hablando de ese carácter que debe de tener lo que es la política por parte del Estado, que desde un punto de vista universal todos salgan beneficiados, ¿no? Tanto lo que son los empresarios, pero también igual lo que son los trabajadores, los campesinos, los jornaleros, las amas de casa, que son importantes para lo que es el desarrollo del país, ¿no? Sin duda alguna, ejes fundamentales para la transformación, los que toca el doctor Castro Guzmán. Por un lado, el tema del cambio de mentalidad, que es el cambio de mentalidad, el cambio cultural, va a llevar tiempo. Por otro lado, el empezar a dar la vuelta de tuerca en el asunto de políticas públicas que no solo vayan a lo asistencialista, aunque en este momento tiene que ver mucho con la deuda del Estado mexicano para con sus hijos más vulnerables, con los sectores de la población más vulnerables, porque vaya que si algo logró exitosamente
y lo digo con ironía, el modelo neoliberal fue la fabricación de pobres, verdaderamente exponencial el crecimiento de la pobreza, y evidentemente en este sentido pues hay una deuda que se tendrá que pagar en los próximos años y que será gradual y que tiene que ver con el redoblar esfuerzos, el diseño de políticas públicas en la materia y sobre todo que cada sector del gobierno, cada sector de la sociedad, asumamos nuestra responsabilidad en cerrar filas para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos. Por supuesto está el asunto de apoyar a los distintos sectores de la sociedad, las clases medias, profesionistas, micro, pequeña, mediana empresa y fundamentalmente pues incentivar o reactivar la economía a través ahora de una lógica como se está planteando en el actual gobierno, que es no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Es decir, inyectar recursos en las localidades, en las comunidades, de ahí movilizar la economía. Están los proyectos de infraestructura que menciona el doctor Castro Guzmán, que pues se constituyen en polos, en cortinas de desarrollo en el sureste, pero también en otras latitudes del territorio nacional, para precisamente movilizar mercancías, para generar turismo, para generar comunicación, y esto a la postre se traduzca en empleo, en servicios, en infraestructura que beneficie a todas y todos los mexicanos. Sin duda, una tarea titánica que se está empezando, pero que hace falta, como bien lo apunta nuestro amigo el doctor Martín Castro Guzmán, hace falta todavía mucho camino por recorrer, además de vencer las resistencias de todavía los funcionarios neoliberales enquistados en las instituciones, de la propia posición política, de los medios de comunicación, de ciertos sectores de la clase empresarial que se resisten y que siguen suspirando por las mieles que disfrutaron del llamado neoliberalismo. Y bueno, pues otro de los aspectos que querríamos comentar contigo, con usted, doctor Castro Guzmán, es precisamente el asunto de la seguridad interior. Tocábamos la nota sobre la reforma a las funciones y las posibles actividades de los agentes extranjeros en territorio nacional, el asunto de la seguridad interior que tiene que ver con soberanía nacional y que tiene que ver en el caso de la relación con los Estados Unidos, esta relación de cooperación bilateral para combate al crimen organizado. ¿Qué considera usted que se ha avanzado y qué se vislumbra en los próximos años en esta agenda de cooperación bilateral México-Estados Unidos, considerando pues esta reforma que pretende regular, que pretende controlar y ponerle límites a los efectivos de los cuerpos de seguridad, de vigilancia de los Estados Unidos en nuestro país? ¿Qué se vislumbra? Bueno, yo considero que con esta nueva reforma se establecen los límites, ¿no? No solamente desde el punto de vista político, militar o de injerencia, ¿no? De lo que son los agentes externos para que entren a lo que es nuestro territorio, ¿no? Sino tener ese control, o sea, ese control. A nosotros nos gustaría también igual que nosotros tuviéramos la posibilidad de ir a Estados Unidos con lo que son nuestros grupos de seguridad, ¿no? O también igual para poder entender o hacer diagnósticos, ¿no? O generar lo que es un Estado de Derecho, ¿no? Pues tomando presos también igual a gente de Estados Unidos, que también igual hay mucha corrupción. Eso sería fabuloso, ¿no? El problema es que los Estados Unidos no lo van a permitir por las leyes que tienen, ¿no? O por lo que son los poderes, que también los poderes son muy fuertes, sobre todo el poder judicial, que es bastante fuerte, ¿no? En el caso de México, yo creo que sí es importante establecer lo que son los límites, ¿no? De lo que es la soberanía, de lo que es nuestro territorio, porque es nuestro territorio, a pesar de que ellos nos quitaron casi la mitad de lo que es el territorio que hoy ellos tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que juega un papel importante lo que se acaba de hacer por parte de lo que es el Senado, el que se apruebe este tipo de leyes, ¿no? Para poder tener lo que es el control, porque también igual de México para allá enviamos lo que es la droga a través de lo que son estos grupos organizados o lo que es el crimen organizado o estos grupos delictivos, ¿no? Y por parte de ellos, pues nos envían lo que son armas al final de cuentas, ¿no? O lo que es el Plan Mérida, que el Plan Mérida no fue otra estrategia más que
pues bueno, hacer la guerra en México, porque lo que es la guerra también igual genera recursos, disminuye lo que es la población, tuvimos muchos muertos, ¿no? Sobre todo lo que son los jóvenes, con lo que es el envío de las armas de Estados Unidos, ¿no? Entonces las empresas norteamericanas pues se dedican a lo que es la fabricación y venta de armas, ¿no? Y en el caso nuestro, pues bueno, adquirir lo que son las armas para poder generar una inestabilidad dentro de lo que es el país, ¿no? A través de los grupos armados o a través de lo que es este crimen organizado, ¿no? Entonces yo creo que jugó un papel muy importante esta estrategia que se acaba de hacer en el sentido de establecer lo que son los límites, ¿no? Desde el punto de vista de la política para lo que es la seguridad nacional, pero también igual esta soberanía yo creo que es importante. O sea, no puede haber Estado si no hay soberanía. Y entonces la soberanía juega un papel importante, ¿no? Nosotros como mexicanos, pues al final de cuentas, a través del voto, le dimos el poder soberano al Ejecutivo para que pudiera, pues bueno, pues hacer algo, ¿no? En el sentido no solamente de la cuestión de atender lo que es la pobreza, sino darle identidad, ¿no? De poder a los mexicanos. Así es. ¿No? Y establecer lo que son los límites en ambas fronteras, en la frontera sur, pero también igual en lo que es la frontera norte, ¿no? Y la Guardia Nacional me parece bien lo que es la estrategia, porque, pues bueno, necesitamos tener orden, ¿no? Necesitamos paz en lo que es en el país, y para regresar a esa paz, pues necesitamos también igual, no solamente de leyes, sino también de instancias, ¿no? Que sean limpias, ¿no? O que se vayan limpiando, porque también igual algunos personajes o algunos trabajadores o agentes de lo que es la Policía Federal, pues bueno, con muchos problemas de corrupción, al final de cuentas, ¿no? Con muchas alianzas con el crimen organizado, y pues bueno, hay que limpiar poco a poco lo que son este tipo de policías que hay en lo que es en el país, ¿no? Entonces, lo que es esta soberanía nacional me parece súper importante. Yo creo que fue una buena estrategia por parte de lo que es el gobierno al verla implementado, ¿no? Y ahora, pues bueno, tenemos que asumir, al final de cuentas, asumir las consecuencias en el sentido, ¿no? De mantener esa fortaleza y no permitir que los Estados Unidos ingieran en lo que es la política interna de nuestro país, ¿no? Sin duda alguna, y como bien lo dice nuestro amigo el doctor Martín Castro Guzmán, sobre todo en materia del combate al narcotráfico y las estrategias fallidas que ya todos conocimos, la mal llamada guerra contra el narcotráfico y esta colusión de los gobiernos del PRI y el PAN con el crimen organizado, generaron que nuestro país pusiera los muertos, mientras que Estados Unidos puso las armas y el consumo, porque hay que decirlo también, si la droga pasa es porque allá tienen nada más y nada menos que al consumidor número 1 de drogas en todo el mundo, y hay algo que hacer ahí en esa materia también con sus jóvenes, porque es verdaderamente lamentable la situación de salud pública de los jóvenes en Estados Unidos, con problemas de adicción fuertísimos, y que evidentemente pues esto tiene que ver con cuestiones de educación, de proyecto de vida, de una sociedad que apunte al desarrollo humano y no a la parafernalia que a la postre, ya lo estamos viendo en una pandemia como la que vivimos, pues todo su poderío de armamento, su infraestructura, sus edificios son una caricatura frente a lo que está haciendo un virus con la salud de su población y con la salud de la población de todo el mundo. Pues bueno, sin duda, planteamientos de la mayor relevancia, interesantes por parte del doctor Castro Guzmán, que nos regala el día de hoy, amigas y amigos. Y bueno, no queda más que agradecer la generosidad de su tiempo, de su presencia, de estar aquí para compartir con nosotros, también de su paciencia, porque tuvimos un problemón al inicio de la transmisión y tuvimos que repetir y transcurrió el tiempo. De verdad, muchísimas gracias, doctor Castro Guzmán, por acompañarnos. Le invitamos también a que nos acompañe a leer los comentarios de quienes estuvieron en la transmisión el día de hoy. Vamos a comentar, a compartir con todas y con todos ustedes. Ángeles Dávalos nos saluda, ya nos avisa que todo estaba perfecto. Patricia Sáenz nos dice, el PRIAN, PRD y la Coparmex inventaron esta trampa para los trabajadores, se refiere al outsourcing,
como siempre han hecho, con todos los beneficios para el pueblo trabajador. Nos dicen por acá, porque odian al pueblo, quieren tener esclavos, son unos depredadores estos miembros de la clase empresarial. Por acá nos dice, aplaudo que ya pronto inicien la campaña de vacunación contra el bicho. Por fin las vacunas tan esperadas, ya vemos la luz al final del túnel. Hay que cuidarnos mucho, recomiendan, por favor, quédense en casa. Gracias a los héroes del sector salud que han realizado una labor extraordinaria en el contexto de la pandemia. Por acá nos dicen, wow, invitadazo, mandan saludos al doctor y aplausos. Bienvenido al invitado de lujo, doctor Martín Castro Guzmán. Así es, hay una presencia en nuestro país de las malas prácticas instauradas durante décadas de neoliberalismo, pero vamos hacia la transformación. Siempre hay un día uno, vamos poco a poco y con fuerza. Así es, todavía hay miembros como funcionarios públicos que quieren seguir con las mismas prácticas, nos dicen por acá. Y bueno, si algo nos ha enseñado el presidente es que es un excelente estratega, ha sabido cómo actuar, qué hacer, qué decir y cuándo decirlo. Definitivamente llegó en el momento justo, llegó lleno de sabiduría. Gracias, nos dicen acá también al doctor Castro Guzmán por acompañarnos. Pues bueno, los comentarios del día de hoy y bueno, muchas gracias, amigo doctor Martín Castro Guzmán. Esperemos no sea la última vez que nos acompañes. Y bueno, amigas y amigos, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 113 ya, hoy 10 de diciembre del 2020. No se olviden de suscribirse a nuestro canal en YouTube, denle like a los videos, compartan, suscríbanse para que poco a poco lleguemos a más y más personas, activen las notificaciones en Facebook. Hoy transmitimos en la página de Ciberterritorio, no en el perfil, en mi perfil personal, así que esperemos se acostumbren también a este nuevo alojamiento de las transmisiones. Ayúdenos a difundir el contenido y bueno, los esperamos el próximo lunes en Ciberterritorio Educativo con el maestro Ángel Ortiz Tobar, el próximo miércoles a las 9 de la noche con Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional. Nosotros nos volvemos a ver el día jueves en punto de las 9 de la noche en Ciberterritorio Informativo. Mi nombre es Manuel López Sáenz, que descansen y hasta la próxima.